Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Vamos a ir abriendo la última sección de filosofía de este verano, el tramo de radio con un título que menos justicia le hace a su contenido. Jaime Rubio Janco, creador de la newsletter Filosofía Inútil. Hola Jaime, buenos días. Buenas, ¿qué tal? En esta última entrega, si te parece, de lo que vamos a hablar, porque ya hemos hablado de hacer cola, de embellecer el currículum, de inteligencia artificial, de corrupción, hoy vamos con un asunto que es estrictamente filosófico, aunque últimamente lo vemos muy malbaratado en las redes sociales. Estamos hablando de estoicismo, que viene resumido, por ejemplo, en vídeos de autoayuda como este. La primera es que no te escuchen quejándote, ni siquiera tú mismo. Esto nos lo dijo Marco Aurelio. Recuerda que tenemos dos orejas y una sola boca. Bueno, así que vídeos, no influencers, mucha gente que habla del estoicismo como actitud. Las librerías están llenas de libros sobre los estoicos. Das una patada en Instagram, te sale un señor recomendando que eso, que no nos quejemos, que invertamos, pues yo qué sé, en cripto, que leamos a Marco Aurelio. Vamos a situarnos, Jaime. ¿Qué es, por qué se ha puesto tan de moda la escuela estoica y la apelación a la escuela estoica? Sí, claro, el estoicismo es una cosa que tiene, y por eso sigue siendo válida hoy día, es que es una filosofía práctica, que nos ayuda pues, a participar, a reflexionar en una sociedad compleja. El riesgo de muchas de estas cuentas, no de todas, pero de muchas de estas cuentas de Instagram y de TikTok que hablan de estoicismo, es que simplifican mucho las ideas de esa escuela y la pretenden convertir, lo que decías, ¿no?, en una especie de manual de autoayuda o en una lista de consejos para emprendedores, ¿no?, que han de aguantar las adversidades para triunfar, han de resistir la presión, ¿no?, y con la idea de que hemos venido al mundo a sufrir, que es... que es un poco... Que no hace falta. No, exacto. ¿El estoicismo en realidad es eso, aprender que hemos venido al mundo a sufrir y a no quejarnos? Bueno, claro, yo no te diría para qué hemos venido al mundo, pero sí que es verdad que los estoicos tenían unas ideas más complejas, ¿no? Que no nos querían convertir en una especie de Elon Musk de AliExpress, ¿no? Que iba un poquito más allá. Vamos a contar eso, por tanto. ¿En qué contexto surgió el estoicismo? Bueno, empieza en el siglo IV a.C., es la Grecia de la dinastía macedónica, ¿no? Del rey Filipo II, de Alejandro Magno. Entonces, si dejamos atrás las ciudades-estado de donde estaban Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿no?, como Atenas, de estos tres, ¿no?, y se crean reinos más grandes. Entonces, lo que pasa es que empieza a haber una gran distancia entre los gobernantes y los gobernados, ¿no?, que hay como que un gobierno muy distante, muy poderoso, que tiene mucha influencia sobre nuestro día a día. Entonces, en este contexto, los filósofos se preguntan qué puede hacer una sola persona digamos, ante un poder tan distante y más poderoso incluso de lo que había sido hasta el momento. Aquí empiezan a aparecer algunos paralelismos con la época actual. Efectivamente, ¿no? No solo surge el estoicismo en esta época, hablamos del epicureísmo, del escepticismo, y son escuelas que intentan dar respuesta a este conflicto que también nos suena a nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, que somos unos individuos pequeñitos, ¿no?, indefensos, pues ante problemas complejos globales como el calentamiento global, el ascenso de los autoritarismos, ¿no?, y la situación de la economía, ¿no? Y tenemos esta sensación de que lo que podemos hacer es poco o nada, ¿no? Y lo que se plantean estos filósofos es, sobre todo, cuál es la actitud que debemos tomar ante estos grandes problemas. Y este es uno de los motivos que hace que estas escuelas todavía sigan siendo relevantes, ¿no? Que surgen en un momento en que los ciudadanos estaban desorientados y habían perdido un poco la base de la moral clásica, que es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que estamos en un momento de cambios, de incertidumbre, que no sabemos muy bien qué debemos hacer, si es que podemos hacer algo. Entendido pues el contexto, ¿qué es lo que propone el estoicismo? ¿Quiénes fueron los primeros estoicos? ¿Quiénes son? Sí, pues la escuela la funda Zenón de Citio, ¿no?, y su influencia llega primero hasta el siglo II de nuestra era, si nos quedamos en los clásicos, ¿no? El emperador romano Marco Aurelio, que tan citado Marco Aurelio. Efectivamente, pues en sus meditaciones pues sigue esta escuela estoica, que influirá también en el cristianismo y que incluso llega a ideas tan contemporáneas como el cosmopolitismo y los derechos humanos, ¿no? Lo que proponen los estoicos es vivir lo mejor posible teniendo en cuenta nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Lo que decía, es una filosofía práctica, pero de entrada no suena muy optimista, ¿no? Porque, por ejemplo, los estoicos dicen que no somos libres, sino que en todo caso desconocemos las causas que nos llevan a actuar como actuamos. Tampoco creen que tengamos almas inmortales, ¿no? Una vez te mueres, pues tu individualidad desaparece, se reintegra en el todo. No es muy esperanzador, por tanto, el planteamiento. Sí. ¿Pero dónde encuentra el consuelo?
Ahí está en la sabiduría, ¿no? La persona sabia es la que acepta lo que hay y coopera con el orden natural de las cosas, ¿no? No hay que juzgar la realidad, es lo que dicen, sino aceptarla. Epicteto decía que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Entonces, lo importante es la diferencia, ¿no? No depende de ti, o no solo de ti, ser millonario, pero sí que depende de ti desear ser millonario. Entonces, si te puedes ahorrar ese deseo, te ahorrarás bastantes disgustos porque es muy difícil llegar a ser millonario si no tienes un plan realmente concreto o unos padres ricos. Claro. Pero entonces, ¿el estoicismo consiste en renunciar a la ambición, en renunciar al deseo? Bueno, es que el estoicismo lo que nos intenta hacer ver es que cuando, incluso en lo que controlamos, en las acciones que podemos hacer, no somos capaces de ver ni siquiera las consecuencias de esas acciones, ni las consecuencias de las consecuencias, ¿no? Entonces, tenemos realmente muy poco control sobre lo que nos pasa y hay que aceptarlo con resignación, ¿no? Pero lo que sí que busca no es pues que nos hundamos en el pesimismo, ¿no? Sino que desarrollemos virtudes pues como el valor, el autocontrol, la justicia, ¿no? Y una sabiduría práctica que nos ayude a desarrollar pues ecuanimidad, ¿no? Que que no te apegues mucho a lo bueno, porque lo puedes perder en cualquier momento, y que cuando llegue lo malo, que puede llegar también en cualquier momento, pues puedas sobrellevarlo, porque no es algo que depende de ti el que llegue lo malo, ¿no? Pero sí depende de ti la actitud con la que te enfrentes a esto. El objetivo es lo que ellos llamaban la apatía, la apatía, que es liberarse de las pasiones que nos llevan a estos deseos imposibles, pues como la inmortalidad, o irrelevantes como pues las riquezas o nada. Lo que hay que buscar es vivir con tranquilidad y sin perturbaciones. Claro, pero ¿qué pasa? Que cuando esta filosofía se predica pues desde una mansión, o sea, cuando pides a los demás que no deseen mientras haces ostentación obscena muchas veces de los objetos de deseo que tú posees. Claro, es que aquí hay un truco, ¿no? Porque el estoicismo no es tan derrotista como suena, porque sí que lo que te dice es que no te resignes, sino que te centres en lo que puedes hacer, ¿no? O sea, si te pones enfermo, pues a lo mejor no tenías más remedio que ponerte enfermo, pero si puedes curarte, puedes hacer caso al médico. O sea, no puedes curarte solo, perdón, pero sí que puedes hacer caso al médico para curarte. Sí. Entonces, o ponerte mazas, como proponen algunos en Internet. Exacto. Entonces ahí juegan con esta distinción entre lo que puedes hacer y lo que no, para amplificar lo que puedes hacer, ¿no? Que esto también es verdad que la frontera es difusa, ¿no? Por ejemplo, en política. La influencia que yo tengo, lo que decíamos antes, la influencia que yo tengo sobre el gobierno autonómico, local, lo que sea, es muy pequeña. O sea, yo no puedo llamar a Moncloa que me pasen con Pedro Sánchez y le doy 4 consejillos. Pero lo que sí podemos hacer pues, es colaborar con asociaciones, votar, dar nuestra opinión, y precisamente por aquí también defienden los estoicos la participación política, porque es algo que sí que está en nuestra mano, ¿no? Aunque no lo parezca. De manera que el estoicismo es una respuesta a la situación de crisis y poder que cada vez estaba más alejado de los ciudadanos corrientes. De ahí decíamos ese paralelismo que puede hacerse también con la actualidad. Pero de esa época, de la época en que surge el estoicismo, ¿qué otras escuelas surgieron? Sí, pues probablemente la segunda más conocida es la del epicureísmo, ¿no? Que se suele contraponer al estoicismo, ¿no? Y se vende como con este estereotipo de una vida de disfrute, de placer. Bon vivant. Exacto. Pero no es realmente así. El Epicuro, filósofo también griego del siglo IV a.C., funda la escuela que llamaba el Jardín, que junto a una comunidad sin distinción entre hombres, mujeres, esclavos, libres, pero que estaba bastante lejos de esta orgía continua que tenemos en la cabeza cuando pensamos en Epicuro. Que en realidad lo que él enseñaba a vivir era vivir también con tranquilidad y sobre todo con mucha moderación, ¿no? Pues hablaba de te abres un poco de vino, te tomas un buen queso, y sobre todo uno de los valores principales que buscaba era el de la amistad. O sea, todo esto en buena compañía. Para él era súper importante esto. El personaje de dibujos animados que más se le pueda encajar es Balú, del Libro de la Selva, dirías. Pues un poco sí. Es un poco este rollo. ¿Pero y por qué? Bueno, esta búsqueda como de vitalidad, ¿no? Pero de vitalidad tranquila, moderada, de pequeños placeres. De hecho, no solo de pequeños placeres, sino que muchas veces para los epicúreos era más importante evitar el dolor que la búsqueda del placer, ¿no? Por ejemplo, los placeres inmediatos que puedan ocasionar un dolor posterior, estos hay que evitarlos. Pero ¿cómo vas a renunciar a algo que te da gusto en ese momento? Claro, es por ejemplo, el ejemplo que se pone habitualmente cuando sale de esto, pues es precisamente el del alcohol, ¿no? Hablábamos del vino. Pues Epicuro vería bien, pues tu copita de vino, tus 2 copitas de vino, pero a partir de la tercera o la cuarta ya tienes que parar porque llega el peligro de la resaca. Entonces el placer de la tercera o cuarta o quinta copa de vino no compensa esa resaca, o como mínimo, porque claro, puede llegar a males mayores, ¿no? Lo que buscan los epicúreos es que también nos replanteemos nuestras prioridades, ¿no? No siempre podemos escoger, pero a veces aceptamos no solo renunciar a placer o placeres pequeños, sino que lo posponemos todo en busca de unos placeres
que son irrealistas, que no llegan nunca, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo. Estamos siempre trabajando demasiado, quizás. A lo mejor no nos compensa de realmente trabajar tantas horas cuando podríamos tener, si podemos escoger un trabajo pues más tranquilo, más acorde con lo que buscamos, o el coche. Sale a cuenta los gastos del taller, los dolores de cabeza, pues a lo mejor nos iría mejor ir en tren, si podemos. O los compromisos sociales. De verdad tenemos que decir a todos los compromisos sociales que sí, no podemos reservarnos un tiempo para nosotros mismos, que a la larga puede irnos mejor, ¿no? Entonces, también esto enlaza con los estoicos, porque es muy parecido lo que dicen de que los errores no están tanto en lo que nos pasa, en lo que hacemos, sino en lo que opinamos sobre las cosas que nos pasan. Y ellos no buscan la apatía, ellos buscan la ataraxia, que es la ausencia de miedos, ¿no? No hay que temer los males, la muerte, la enfermedad, pero sí tenemos que cuidarnos mientras estemos vivos, por ejemplo, ¿no? porque la vida es lo básico, lo único que tenemos casi. Y las dos cosas no son incompatibles, ¿no? Cuando pierdes los miedos no es para volverte un irresponsable y pues tirarte eso al placer absoluto y tal, sino para disfrutar del presente sin que esos miedos posteriores te tengan encadenado, digamos. Y desde un punto de vista más político, Jaime, ¿qué actitud recomienda un epicúreo ante el poder? Claro, esta es la principal diferencia, ¿no? Epicúreo recomendaba desconfiar de las leyes, de los políticos, que prefieren ser críticos los epicúreos con las decisiones políticas porque ellos creen que muchas veces no se toman buscando el bien común, sino que para perpetuar los privilegios de una parte de la sociedad. Y esto fue, de hecho, uno de los motivos que hizo que el epicurismo perdiera influencia, ¿no? Porque no había participación pública de esta idea en sociedad. Y que es algo parecido que pasó con los cínicos, que es otra escuela también de la época, que fueron precursores del estoicismo. Tan actuales también. Sí. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Tenemos la palabra esta cínico que parece que designa a un descreído, ¿no? A alguien que desconfía de principios, de valores, pero en realidad va mucho más allá, ¿no? Es una escuela que funda Diógenes de Sinope, del que sabemos muy poquito. Casi todo lo que sabemos viene de un libro que escribió Diógenes Laercio 500 años después de su muerte, que se llama Vida de los filósofos más ilustres, y que al final es una colección de pequeñas anécdotas que mostraron un poco cómo era este personaje, cómo era Diógenes. ¿Pero este Diógenes es Diógenes el del síndrome? Pues viene por él, pero en realidad no tiene mucho que ver porque Diógenes no acumulaba nada. De hecho, se cuenta que incluso llegó a desprenderse del cuenco que usaba para beber agua porque pensaba que podía usar sus manos, que no le hacía ninguna falta. Entonces, lo que sí que es verdad es que despreciaba todas las convenciones sociales y todo, digamos, todo lo establecido. Y esto es algo que se ve en su anécdota más conocida, que es, pues un día estaba sentado tomando el sol y se le acercó precisamente Alejandro Magno, que era muy fan, le seguía en Instagram también, y le dijo a Alejandro Magno, le dijo, oye, pídeme, que creo que eres el filósofo más importante de la actualidad. Yo soy Alejandro Magno, tú pídeme Exacto. lo que quieras, Diógenes. Y Diógenes le contestó, pues apártate que me haces sombra. Entonces, claro, lo que esto muestra, que aparte de que puede ser muy gracioso, es que Diógenes y los cínicos responden a los cambios en la sociedad pues un poco con la negación de lo establecido, ¿no? De las buenas costumbres, ¿no? Él vivía en una tinaja, pedía limosna, despreciaba todas estas ideas de privilegio y de riqueza, no se casó, celebraba el amor libre y la sexualidad espontánea, incluso se masturbaba en público y defendía pues esta idea de autosuficiencia, ¿no? Como pues, se masturbaba en público, como acabamos de decir. Y en el diálogo con Alejandro vemos que él lo que manifiesta es que no se considera inferior a nadie, que daba igual, pues no tiene interés pues en que fuera el emperador o que fuera cualquiera. Exacto. Y esto lo extendía a atletas que también eran famosos en su época, a ricos, a propiedades, ¿no? Pues hoy te dirían, ¿no? Pues que no eres menos que Messi o que Ronaldo. Y esta idea de libertad radical, digamos, quizá excesiva, no sé, tuvo un recorrido filosófico posterior. Claro, gran parte de estas ideas pasan al estoicismo y gran parte de estas ideas llegan a la Ilustración, ¿no? Hablábamos de la igualdad, de esta idea ilustrada de que todos tenemos el mismo valor con independencia pues, del estatus, de si somos aristócratas, de las posiciones que tenemos y también de la nacionalidad, porque esto es algo que también tienen en común cínicos, estoicos y epicúreos, es que creían que las fronteras eran una cuestión arbitraria, se dirigían sus ideas se dirigían a todo el mundo. De hecho, a Diógenes, cuando le preguntaron de dónde era, contestó que era cosmopolites, que era ciudadano del mundo. Que esta es una idea que los estoicos adoptaron y que está, pues, por ejemplo, detrás de las ideas que fundan la Unión Europea. Hoy estas tres escuelas para acabar esta sección de filosofía que hemos compartido este verano con Jaime Rubio Hancock, los cínicos, los estoicos y los epicúreos. Jaime, muchísimas gracias porque nos has aportado elementos con los que leer, desentrañar de otra manera no ya tanto la actualidad sino la realidad, y me ha llamado muchísimo la atención que hoy no haya aparecido Kant por ningún lado. Bueno, cuando hablamos de que influyen en los ilustrados está Kant. Amigo, ya me extrañaba. Claro. Un abrazo y muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.